David Burns, en su libro Manual de ejercicios para sentirse bien, nos explica los conceptos de buena y mala comunicación. Nos centraremos en una parte de su libro a la que titula Cómo fortalecer las relaciones mejorando la comunicación. Aquí os ofrecemos un breve resumen de su teoría. Aunque comunicarse pueda parecer fácil, ya que es algo que las personas hemos aprendido en nuestra niñez y lo hacemos de forma natural y espontánea, comunicar es algo complicado. La comunicación resulta fácil cuando lo hacemos con personas a las que nos sentimos unidas afectivamente o tenemos una buena relación. Sin embargo, los problemas llegan cuando la comunicación ha de hacerse con alguien con quien no tengo muy buena sintonía. He tenido algún conflicto o ha habido alguna disputa. ¿Cómo reaccionamos ante las críticas? ¿Cómo nos comunicamos cuando estamos bajo el influjo del enfado? ¿O cuando sentimos que alguien nos ha hecho daño? El autor dice que existen pocas personas que se comuniquen bien en este tipo de situaciones y que precisamente en estas situaciones complicadas es cuando la buena comunicación es de vital importancia. Burns define la buena comunicación desde dos características. La primera tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas para expresar cómo nos sentimos y la segunda está en relación con las demás personas, es decir, cuando les animamos a que expresen sus emociones y pensamientos. Explicar qué nos pasa es el primer paso y escuchar y comprender a las demás personas es el siguiente paso para llegar al objetivo de la buena comunicación. La una sin la otra no tiene sentido. Al igual que la buena comunicación implica expresarse y escuchar, la mala comunicación implica la negativa a compartir nuestros sentimientos abiertamente o a escuchar lo que la otra persona tiene que decirnos. Adoptar posiciones defensivas, discutir con signos de mala comunicación. Burns, en su libro, nos define 15 maneras de comunicarnos mal que exponemos a continuación. Querer tener siempre la razón, insistir en tener razón y que la otra persona está equivocada. Echar la culpa, afirmar que es la otra persona la culpable de que haya surgido el problema o el malentendido. Ir de mártires, proclamar que somos víctimas inocentes. Humillar a la otra persona o insinuar que la otra persona es fracasada porque nunca o siempre hace determinadas cosas. Mostrar desesperanza, dejar por imposible a la otra persona e insistir que no tiene sentido intentarlo de nuevo. Exigir que nos traten mejor y evitar pedir de forma clara y directa lo que deseamos o queremos. Negar nuestro enfado, negar que nos ha causado daño o tristeza la situación cuando realmente estamos enfadados. Mostrar agresividad pasiva, como hacer gestos de desaprobación, marcharnos o callarnos. Abandonar la habitación precipitadamente o dar un portazo. Autoinculparnos en lugar de afrontar el problema, actuar como si fuéramos personas horrorosas e indeseables. Ayudar de forma paternalista a la otra persona en lugar de escuchar lo deprimida, dolida o furiosa que se siente e intentar resolver su problema. Utilizar el sarcasmo en nuestras palabras o tono de voz, transmitiendo tensión u hostilidad que no se reconoce abiertamente. Cabeza de turco, sugerir que la otra persona tiene un problema mientras que yo soy una persona sana y feliz y que no tengo nada que ver con el conflicto. Ponerse a la defensiva o no admitir haber hecho algo mal ni reconocer algún defecto. Contraatacar en lugar de reconocer cómo se siente la otra persona. Responder a sus críticas criticándola. Desviar el tema y aprovechar la discusión para sacar la lista de motivos ocurridos en el pasado y que todavía no hemos resueltos. ¿Reconoces alguno de estos hábitos? Piensa en alguna situación reciente en la que hayas utilizado alguna de estas formas descritas de comunicarte. ¿De qué sirvió? Terminamos esta información con una conclusión final. Tomar conciencia de nuestros comportamientos y tener la actitud de querer cambiarlos son 2 pasos necesarios para conseguir comunicarnos y relacionarnos de una manera positiva y sana con las demás personas.